El sonido del agua sucia corriendo por el cubo se mezclaba con el eco de sus propios pasos en la mansión vacía. Con cada movimiento de la tela, Ximena olía el olor del desinfectante barato, intentando ocultar el perfume caro que impregnaba el mármol de Polanco. Nadie la notó, pero ella lo veía todo: los retratos en las paredes, los cristales en la lámpara, el pesado silencio de una casa demasiado rica para tener alma. Y entonces llegó el sonido, un llanto suave y ahogado que venía de arriba. No era un grito de dolor, era un lamento, curioso, frágil, solitario. Subió despacio, frotándose las manos en el delantal hasta que encontró al chico acurrucado al lado de las escaleras. Emiliano. El impecable uniforme escolar contrastaba con el bastón que yacía en el suelo. Estaba ciego y allí, sentado en el frío, solo pidió un vaso de agua. Pero Ximena no ofreció solo eso. ¿Cuántas mujeres humildes han visto más allá del dolor de los demás, incluso llevando el suyo propio en silencio? Lo que empezó como un gesto de afecto sin pretensiones, acabaría tocando heridas que el dinero no podía ocultar. ¿Y qué haría ese millonario cuando se enterara? Cambiaría el destino de todos, porque a un ciego no se le enseña a ver, pero puedes enseñar a alguien a sentir. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepáis una cosa: a veces lo que parece un baile inocente puede reabrir heridas que nunca sanaron. Arturo Santillán, un hombre rodeado de riqueza y muros emocionales, entró en esa sala esperando encontrar el silencio habitual, pero veía lo imposible: su hijo ciego, inmerso en las sombras durante 2 años, sonriendo mientras bailaba en los brazos de la señora de la limpieza. Una mujer sencilla, con manos ásperas y un alma dulce, devolviendo la luz al chico que creía haber perdido para siempre. Pero esa sonrisa trajo a la mente el recuerdo más amargo: la confesión susurrada en el lecho de muerte de su esposa, en el lecho de muerte. No es tu hijo, Arturo. El dolor, el miedo a amar, la ira, todo explotó, y la despidió, sin escuchar, sin pensarlo. Pero el destino no se deja silenciar tan fácilmente. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si alguna vez has sentido el peso de ser incomprendido, invisible o juzgado antes de ser escuchado, apoya esta historia. Pulsa el like, suscríbete, no por obligación, sino como alguien que coge la mano de alguien y dice: «Seguid, estoy contigo». Porque Ximena no lo sabía, pero ese baile era solo el principio. ¿Y qué vendría después? Nadie estaba preparado para verlo. El viejo reloj del salón marcaba las 4 de la tarde, pero el tiempo dentro parecía congelado. Las lámparas de araña estaban apagadas, la casa en silencio, como si nadie viviera allí, solo paredes frías y ecos de un pasado no dicho. Ximena acababa de frotar los escalones cuando oyó un leve ruido, una respiración entrecortada, casi como un sollozo contenido. Se detuvo. Miró a su alrededor. El sonido vino desde arriba. Subió con pasos cuidadosos, las rodillas doloridas por la limpieza sin pausa, y encontró al chico allí, sentado en medio de las escaleras, abrazando sus propias piernas, el bastón cayendo de lado, su rostro oculto entre los brazos. Emiliano parecía tan pequeño en ese escalón tan amplio, con una sudadera azul, con el cuello arrugado y los ojos cubiertos por gafas de sol. El llanto era bajo, como si hubiera aprendido a no molestarse ni siquiera cuando dolía. «¿Qué pasa, pequeño?», preguntó, arrodillándose a su lado. Alzó la cara lentamente. Había una tristeza silenciosa allí, diferente al dolor común de los niños. «Solo quería agua, pero me caí intentando encontrar el cristal», dijo con voz temblorosa. «Y no quiero molestar a nadie». Ximena respiró hondo. Eso no era solo sed, era soledad. Le ayudó a levantarse con cuidado, sacudiendo sus pantalones con las manos. Sus dedos tocaron la piel fría del chico y sintió un escalofrío, no de miedo, sino de recuerdo.
el mismo contacto que sintió cuando cuidó de su propia hija años atrás, antes del accidente que se la llevó lejos. En la cocina preparó un vaso de agua y se lo entregó con cuidado, guiando la mano del chico hacia el vaso. Luego, por un impulso que ni ella misma entendía, sacó el móvil del bolsillo del delantal y puso música suave, una canción tradicional que su madre cantaba por las tardes en Iztapalapa. Era un hijo huasteco, con violines llorosos y ritmo lento. «¿Bailamos un poco?», dijo extendiendo las manos con suavidad. Emiliano dudó. «No sé bailar y no puedo ver». «No tienes que verlo, mi amor. Cierra los ojos por dentro también y siente. Imagina que eres una polilla, ¿sabes? De esos que vuelan en los campos cerca de las pirámides. El viento te lleva». Sonrió tímidamente y por primera vez en 2 años se permitió levantarse. Los dos bailaban lentamente en la cocina, ella guiando, él confiando. El bastón estaba apoyado contra la pared. Emiliano flotaba en sus brazos, tropezando a veces, pero riéndose de verdad. Y fue en ese preciso momento cuando la puerta se abrió. Arturo Santillán, con traje oscuro y rostro cansado, entró en la mansión y se detuvo al ver la escena. No dijo ni una palabra, con los ojos muy abiertos, los puños apretados. Su corazón latía con fuerza, no por emoción, pero por enfado. Una extraña ira, mezclada con miedo. Esa imagen, el hijo ciego sonriendo en los brazos de una mujer uniformada, le derribó por dentro. En su memoria volvió el sonido de las máquinas en el hospital de Guadalajara. Su esposa, Lucía, pálida en la cama, cogiéndole de la mano. Su voz rota pero firme. «Arturo, Emiliano no es tu hijo», fueron las últimas palabras antes de irse. Desde entonces se ha congelado. Él crió al chico, sí, pero como una carga, un recordatorio viviente de la traición. Nunca volvió a tocar a Emiliano con cariño, nunca volvió a mirarle a los ojos, aunque ya no pudieran ver. Y ahora estaba esa señora de la limpieza, trayendo de vuelta lo que él mismo había matado, la alegría de su hijo. Jimena notó la presencia en la puerta y se detuvo. La sonrisa murió en sus labios. Emiliano también notó el cambio de ánimo y le estrechó la mano. «Papá», llamó sonriendo. «Mira, estoy bailando». Pero Arturo no respondió. Dentro, Jimena sintió como el suelo temblaba. No por miedo, sino de algo más profundo. La sensación de que, aunque fuera sin querer, había cruzado un límite invisible. Miró a Arturo y él la devolvió con los ojos endurecidos. No dijo nada, simplemente se dio la vuelta y subió. En ese momento, Ximena sintió que se le apretaba la garganta. ¿Cuántas veces ha sido castigada una mujer como ella solo por amar demasiado? ¿Cuántas veces se ha confundido el afecto de una señora de la limpieza con atrevida? Si has pasado por algo similar, comenta abajo. Lo he vivido. Me conmovió. Es verdad, tu historia importa. Esa noche, mientras lavaba los paños en la lavandería, Ximena pensó en lo que había hecho. No había maldad, solo afecto. Pero se podía sentir afecto en esa casa tan llena de reglas invisibles. Emiliano durmió con una sonrisa en el rostro, los pasos de baile aún vivos en su memoria. Pero Arturo no durmió. Pasó horas en la oficina, mirando una foto antigua de su esposa. Su rostro le acusó. Su confesión le atormentaba. El hijo que sonreía no era su hijo de sangre. Y quizá por eso nunca supo cómo tocarlo. Pero ahora alguien más lo había tocado. Y el chico reaccionó. ¿Qué más sabía sobre esa mujer? ¿Qué más podía hacer? Arturo no lo sabía, pero ya estaba a punto de perder el control. Porque a veces lo que duele no es la mentira. Es el amor que no sabemos cómo sentir, y en el fondo sabía. Ese baile había roto más que el silencio. Ella había roto la fortaleza donde él escondía su propio corazón. El cielo de la mañana siguiente aún estaba cubierto por densas nubes cuando Ximena llegó a la mansión. Las ventanas seguían cerradas.
Las cortinas corridas y el mismo silencio mordaz colgaba sobre el pasillo como una amenaza tácita. Pasó un paño húmedo sobre el mármol de la entrada, con movimientos lentos, como si supusiera que algo estaba a punto de terminar. El cuerpo cansado ya sabía lo que la boca del jefe aún no había dicho. Y no tardó mucho. Arturo apareció en lo alto de las escaleras, imponente, con un traje oscuro aunque aún no se había marchado. Su rostro era una máscara de control, pero sus ojos estaban rojos por una ira mal digerida. La llamó en voz baja, sin amabilidad. En la oficina, la puerta se cerró tras ellos como una sentencia. «Has invadido un espacio que no te pertenece», dijo, sin rodeos. Jimena intentó respirar hondo, mantener el respeto. «Estaba llorando, señor. Solo le pedí que bailara». Tenía miedo de caerse intentando coger un vaso de agua. Arturo ni siquiera parpadeó. «Te contrataron para limpiar, no para educar a mi hijo». Cada palabra era un golpe seco, y Jimena lo sintió, como si la hubieran golpeado sin levantar las manos. Pero aún así no bajó la mirada. Tu hijo necesitaba afecto, no órdenes. El silencio que vino después dolió más que nada. Arturo se levantó. «Está despedida. Hoy es su último día». No respondió. Simplemente se dio la vuelta con la dignidad herida, pero aún entera. Subió a la sala de servicio, cogió su bolsa maltrecha, se alisó el pelo frente al pequeño espejo y empezó a bajar las escaleras despacio. Fue entonces cuando oyó pasos corriendo. Emiliano. Bajó tambaleándose las escaleras, sintiendo los escalones con los pies, olvidando su bastón en algún rincón. «¡No!», gritó. «¡No puedes echarla!». Jimena intentó abrazarle, pero él esquivó, buscando a su padre. «¿Por qué siempre echas a quienes me quieren?». Arturo se quedó sin palabras. El dolor en la voz de su hijo le desarmó por dentro, pero no lo suficiente como para echarse atrás. «Dijiste que ibas a intentar ser mi amigo». Emiliano continuó llorando. «Pero ni siquiera lo intentas». Jimena le agarró por los hombros y lo atrajo lentamente hacia ella. Se arrodilló ante él, sacó un pequeño papel doblado que sacó del bolsillo de su delantal y se lo entregó en las manos. «Quédatelo, ¿vale?», susurró con voz entrecortada. «Cuando todo parezca oscuro otra vez, léelo en voz alta». Emiliano sostuvo el papel como si fuera oro. «¿Pero volverás?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Jimena no tuvo el valor de mentir. Ella simplemente le acarició el pelo, se levantó y fue hacia la puerta. El suelo de la mansión pareció empujarla hacia afuera. Fuera, el ruido de los coches, el viento con el aroma del palo de rosa de primavera, todo seguía como si el mundo no se hubiera roto dentro. Al cruzar la verja, cayó una lágrima que se mezcló con el polvo de la acera. El sol asomaba entre las nubes, pero no había suficiente calor en ese momento. En lo alto de las escaleras, Emiliano desplegó la nota con dedos temblorosos. La letra era sencilla, firme, bien dibujada. «Sigue bailando incluso cuando la música se detenga». Y allí, con el corazón roto en silencio, bailó solo. Pero lo que aún no sabía era quien observaba todo desde la ventana de arriba y lo que esa persona estaba a punto de hacer. La casa quedó sumida en el silencio. No el silencio tranquilo de un hogar pacífico, sino el que pesa sobre los hombros, que grita en las paredes. Habían pasado 3 semanas desde la última vez que Jimena cruzó la puerta, y desde entonces nada había sido igual. Arturo, presionado por la rutina, los negocios y su propia confusión interna, contrató a una nueva cuidadora. Teresa, una mujer estricta de voz fría y pasos duros. Todo en ella parecía medido, ensayado, distante. Cuidaba de Emiliano como alguien que afronta una tarea incómoda. Le alimentaba, intercambiaba, lo dormía, pero no hablaba con dulzura. No escuchaba sus silencios, no entendía sus miedos. Emiliano, que ya vivía en un mundo oscuro, ahora también estaba mudo por dentro. Pasó horas en su habitación rechazando la comida, tumbado junto a la nota que Jimena le había dejado.
Ese pequeño trozo de papel, arrugado de tanto apretar en mis manos, era el único trozo de luz que quedaba. Dormía con él sobre el pecho, como si fuera un talismán. Sigue bailando incluso cuando la música pare. Y lo intentó. Pero la música había parado hacía mucho tiempo. Arturo, a su vez, se sumergió en sus propios laberintos. Carlos Montalvo, antiguo compañero y amigo desde joven, empezó a presionarle sobre un posible matrimonio con Renata Alcázar, una mujer elegante, de voz suave y calculadora. Es estratégica, discreta, sin dramas, todo lo que necesites a tu lado ahora, dijo Carlos, con una copa de vino en la mano, durante una cena de negocios en su ático del barrio de Roma Norte. Arturo escuchó, pero no respondió. Había algo en esa idea que le incomodaba, aunque no pudiera explicarlo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ximena fregaba los pasillos sucios del Hospital General de México. El uniforme blanco ya no era tan blanco. Sus manos eran ásperas, sus ojos cansados, su espalda dolía cada mañana. Se encargaba de limpiar la sala trasera, donde los pacientes olvidados por el sistema pasaban noches enteras esperando noticias que no llegaban. A veces cogía la mano de un anciano solitario o dejaba una barra extra de pan en la bandeja de una madre que lloraba en silencio. No tenía tiempo para llorar por sus propios dolores, pero los cargaba todos en su cuerpo. Ximena había perdido peso, sus zapatos ya no le quedaban bien, pero su postura seguía firme. Caminaba con dignidad, aunque el mundo no se diera cuenta. En casa, guardaba el dinero en una vieja lata oculta tras la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Era poco, pero suficiente para pagar el alquiler y la gasolina. A veces soñaba con Emiliano. Escuché su risa en mitad de la noche y me desperté con una almohada mojada. Nunca supe si era sudor o nostalgia. Emiliano, al otro lado de la ciudad, también soñaba. Pero los suyos eran pesadillas. Soñó que caía por las escaleras sin su bastón, o que llamaba a Ximena y solo escuchaba el eco. Una noche, cuando oyó a Teresa discutir por teléfono y cerrar la puerta del dormitorio, se levantó despacio, manoseó la cómoda hasta encontrar el monitor de bebé y susurró: «Amanda, vuelve. Mi papá se está olvidando de nosotros». La frase estaba ahí, grabada, perdida en el tiempo, como un grito de auxilio que nadie escuchaba. Arturo, inmerso en hojas de cálculo y reuniones, intentaba ocupar su tiempo, pero algo le inquietaba. ¿Era el silencio de la casa? ¿La ausencia de risas? ¿O el recuerdo de bailar en la cocina? Empezó a notar que Emiliano ya no sonreía, que la casa olía a desinfectante, pero no tenía vida. Un día, al pasar por la habitación de su hijo, lo vio abrazando la nota. No tuvo el valor de entrar. Se quedó allí, mirando por la rendija de la puerta, con el corazón pesado. El mundo a su alrededor le siguió. Los negocios crecieron. Las alianzas políticas se alinearon. Pero algo dentro de él se fue extinguiendo poco a poco. Y aunque cada uno intentaba sobrevivir a su vacío, una nueva visita estaba a punto de ocurrir, y traería consigo algo más que recuerdos. Trajo la primera chispa de una reunión que el destino ya empezaba a escribir. ¿Pero se lo permitiría el orgullo de Arturo? ¿Seguiría la fuerza de Ximena? ¿O algo mucho peor estaba a punto de cruzarse de nuevo en su camino? Los pasillos del Hospital General de México olían a éter caducado, sangre seca y abandono. Era viernes por la noche, pero el movimiento allí no cesaba. Gritos de dolor, gritos de ayuda, ruidos de camillas y en medio de todo, ella. Con guantes rotos y un uniforme descolorido, Ximena fregó el suelo junto a la sala de trauma, arrodillándose con las rodillas envueltas en una tela improvisada para resistir el frío del suelo. Cada vez que inclinaba el cuerpo hacia adelante, el mundo giraba un poco. No había comido bien en días. Lo que ganaba apenas era suficiente para el alquiler y el pasaje. Aún así, se negó a llegar tarde.
Era invisible, pero se esforzaba por ser impecable. Arturo llegó allí guiado por información que una enfermera que conocía a Jimena transmitida discretamente. No esperaba encontrarla en ese estado. Ella no le vio. Siguió frotando, concentrada, respirando por la boca para soportar el olor a vómito que salía de una camilla abandonada a su lado. Se detuvo al verla boca arriba, delgada, encorvada, con el pelo recogido de todos modos. La mujer que había enseñado a bailar a su hijo ahora limpiaba la sangre de extraños como si intentara borrar su propio dolor. «Ximena», llamó en voz baja. Se giró lentamente, con los ojos hundidos, las ojeras moradas como moratones emocionales. Cuando lo vio allí, vestido con una camisa de lino y zapatos que valían más que su salario del mes, se instaló un silencio tenso. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz seca. He venido a pedirte que vuelvas. Emiliano no come bien. Te pide todos los días». Jimena respiró hondo, dejó el cubo, se quitó los guantes con calma. «No he venido aquí a escuchar limosna, señor Santillán. Vine para sobrevivir. Esto aquí», dijo, señalando el suelo sucio, «sigue siendo más digno que ser tratado como un error». Arturo tragó saliva. «Cometí un error. Era confundido». «¿Confundida?», interrumpió, con los ojos llorosos. «Una mujer pobre mira a los ojos de su hijo, le da cariño, ofrece música y esperanza. ¿Y lo llamas invasión? No era confusión, fue desprecio». Su cuerpo flaqueó. Se llevó la mano a la frente, tambaleándose. Arturo se acercó para abrazarla, pero ella se resistió. Dio 2 pasos atrás, tropezó con el cubo y cayó de lado, inconsciente. El mundo giró. Los sonidos del hospital se convirtieron en ecos lejanos. Arturo gritó pidiendo ayuda, desesperado. Médicos y enfermeras corrieron hacia ella. La pusieron en una camilla y la llevaron a urgencias. Le siguió sin saber dónde poner las manos. Cuando el médico salió de la habitación, trajo un diagnóstico severo. Desnutrición avanzada, agotamiento físico severo, deshidratación. «Necesita descanso inmediato. Está al límite», dijo. Arturo se sentó allí en la fría sala de espera, mirando sus propias manos. Por primera vez en años se sintió avergonzado. No, Jimena, de sí mismo, de los juicios, del orgullo, de la forma en que trataba a quienes más cuidaban de su hijo. Era como si todas las máscaras sociales se hubieran arrancado allí, frente a un pasillo fétido y una simple mujer luchando por no desaparecer. En la cama, Jimena abrió los ojos lentamente. La luz blanca del techo dolía. Vio el techo agrietado, sintió la vía intravenosa pegada a su brazo, y al girar la cara vio a Arturo sentado allí, cansado, real. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó con voz débil. Arturo bajó la mirada. Ya no tenía armadura. «Porque fui un idiota». Cerró los ojos un momento, dejó que el aire saliera lentamente de sus pulmones. «Perdóname», añadió. No respondió. Simplemente giró la cara hacia un lado. Una lágrima cayó silenciosa. Ella la siguió en silencio, cargando con ese peso que nadie veía. Y si estás siguiendo esta historia ahora mismo y te sientes conmovido por todo esto, deja un like y suscríbete. Es la forma más hermosa de mostrar que este dolor no ha pasado desapercibido. Porque hay dolores de los que nadie habla, pero que gritan por dentro. Y hay encuentros que solo la verdad puede provocar. Pero será suficiente la petición de perdón, o la herida ya era demasiado profunda para sanar. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas del hospital mientras Jimena se ponía de nuevo sus zapatos gastados. Sus manos aún temblorosas sujetaban el asa de su bolsa destartalada, y aun con su cuerpo débil, había un brillo en sus ojos que no se había visto en días. Arturo estaba sentado en el pasillo, con la cabeza baja, esperando una respuesta que quizá nunca llegara. Pero llegó. «Acepto volver», dijo con voz firme. Alzó la vista, sorprendido, casi aliviado.
Pero lo que escuchó a continuación le hizo enderezar la espalda, pero con condiciones. Sacó del bolsillo un papel doblado con 3 documentos escritos a mano, un contrato de 2 meses con pago anticipado, libertad para rechazar tareas fuera del ámbito de la limpieza y una cláusula de respeto absoluto. No vuelvo como antes, vuelvo como alguien que conoce su valor. Arturo cogió el papel, lo leyó en silencio y negó con la cabeza. Está bien, sin apretones de manos, sin promesas vacías, solo un acuerdo entre 2 mundos que colisionaron y necesitaban aprender a convivir. 2 días después, cruzó de nuevo la puerta de la mansión de Polanco. El jardín era igual, pero había algo diferente en el aire. Quizá era el olor a café recién hecho que salía de la cocina o el leve aleteo de las alas de un colibrí junto a la valla. Ximena se fue en silencio, como siempre, pero esta vez se oyeron sus pasos. Emiliano, tumbado en la habitación, oyó el sonido de la bolsa siendo colocada en la silla y el tintinear de la vajilla. Se levantó de un salto. Se estrelló contra la mesita de noche, dejó caer el bastón, pero no se detuvo. Bajó las escaleras a tientas, sintiendo cada paso descalzo. Cuando oyó su voz tarareando suavemente una vieja canción, corrió hacia la cocina, y cuando la encontró, se lanzó a sus brazos con la fuerza de quien encuentra su propio corazón de nuevo. Lloró entre sollozos, apretando su delantal como si tuviera vida. «Ahora ya no te vas a ir, ¿verdad?». Ximena le abrazó con su habitual cuidado, la mano derecha en su cabeza y la izquierda firme en su espalda. «Solo si quieres que me vaya, mi amor». Arturo, de pie en la puerta, observaba. No sabía si sonreír o encogerse. Pero allí, en ese instante, se dio cuenta de que su casa por fin volvía a respirar. Por primera vez en mucho tiempo, el aire parecía ligero, las ventanas más abiertas y la vida pulsante. La presencia de Ximena reavivó una luz que ni siquiera sabía que existía. Por la tarde, mientras ella organizaba los productos en la lavandería, Arturo dejó discretamente el sobre para el adelanto sobre la mesa. Dentro, además del dinero, había una pequeña flor pegada a un papel con una frase manuscrita: «Gracias por volver». No respondió, solo metió el sobre en su bolso. Sabía que no era amor, era culpa, pero incluso la culpa podría ser el comienzo de algo. Lo que no esperaba era lo que vendría después. Carlos Montalvo, amigo y compañero de Arturo, apareció esa misma semana. Vestido con su habitual americana azul marino, reloj dorado en la muñeca y la arrogancia oculta tras una sonrisa calculadora. Durante la cena con Arturo, observó con desprecio la bandeja de tamales sobre la mesa y la ausencia de Renata. «He oído que la señora de la limpieza ha vuelto», comentó, casi escupiendo la palabra. Arturo siguió masticando sin levantar la mirada. «Hace sonreír a Emiliano. Eso es más de lo que tú o Renata habéis conseguido». Carlos dejó el tenedor en el plato. «¿Vas a tirarlo todo por culpa de una criada?». La pregunta permaneció en el aire, envenenada. Arturo no dijo nada, pero esa noche, mientras subía las escaleras, algo le carcomía por dentro. La duda, la presión, el miedo a ser débil ante los ojos de los poderosos. ¿Y si Carlos tenía razón? ¿Y si todo eso fue un error? Pero lo que Arturo aún no sabía es que, en ese mismo momento, Ximena había encontrado algo escondido en el fondo del armario de la limpieza, una pequeña caja de madera, antigua, con iniciales grabadas con fuego, y dentro una carta nunca entregada, una carta que lo cambiaría todo. ¿Pero por qué estaba esa carta allí? ¿Y de quién fueron las palabras escritas con tanto dolor? El aroma del pan dulce de canela flotaba por la cocina esa mañana, mezclándose con el sonido reconfortante de una vieja ranchera que salía de la pequeña radio apoyada contra la ventana. Ximena bailaba suavemente mientras untaba mantequilla en las tostadas, y Emiliano, sentado en la mesa con su bastón apoyado en la silla, golpeaba el suelo con sus pies rítmicos, sonriendo.
La casa había cambiado. No en los muebles, no en las paredes, sino en el aire. Allí volvía a haber vida, y fue ella quien lo trajo. Cada día, antes del baño, Ximena inventaba una coreografía diferente con Emiliano. Después, contó una historia que mezclaba leyendas mexicanas con recuerdos del campo. A la hora del café, se puso boleros suaves y emitió voces divertidas para animar al chico. Emiliano, antes callado, ahora hablaba incluso dormido. Se rió a carcajadas, cantó desafinado, pidió más, más, con las manos en alto. Arturo observaba desde lejos. Se detenía en las escaleras o en la puerta entreabierta de la oficina y escuchaba la risa de su hijo resonar por la casa. Sentía un nudo en la garganta, un arrepentimiento que crecía cada día, pero no sabía cómo entrar. Ya no sabía cómo ser padre. En una noche cálida, mientras Ximena peinaba el cabello de Emiliano, él preguntó en voz baja, casi en un susurro: «Amanda, ¿por qué mi padre no baila con nosotros?» Se detuvo un segundo. «Quizá está cansado», intentó responder, pero Emiliano negó con la cabeza. «Creo que se avergüenza de mí». La sentencia atravesó a Ximena como una flecha. Se quedó en silencio, mirando al chico, sintiendo su dolor como si fuera suyo. No había nada que decir, porque en el fondo también sospechaba que era verdad. Abajo, Arturo escuchaba todo. No por curiosidad, sino porque, aunque fuera sin querer, esa pregunta había sido demasiado alta y precisa. Subió a la habitación de la pareja que compartió con Lucía. Se sentó en la oscuridad, con una botella de tequila medio vacía y su vieja foto en las manos. La mujer con una sonrisa triste, con el pelo recogido y los ojos que ocultaban algo. El recuerdo de la confesión volvió como una bofetada. «No es tu hijo. Pero ¿y si solo se hubiera dicho para hacerle daño? ¿Y si el veneno de la traición hubiera sido menor que el amor que nació después?» En ese momento, Arturo lloró. No como un hombre herido, sino como un padre que finalmente entendió. Emiliano no tenía la culpa. Nunca lo hizo. Y quizá él mismo nunca había dudado de que ese chico era suyo, porque más que la sangre, era el dolor lo que los unía. Y también lo es la esperanza. Por eso necesitas quedarte aquí con nosotros, porque lo que está a punto de pasar lo va a alterar todo. A veces tienes que perderlo casi todo para entender el valor de un abrazo. A la mañana siguiente, Emiliano se despertó con una sorpresa: una caja de madera sobre la cama. Dentro, un par de zapatillas pequeñas y nuevas. Y una nota: «Bailamos juntos, hijo, papá». Pero, ¿qué representa este gesto? ¿Y qué secreto sigue guardado en el silencio de esa casa, esperando a explotar? La habitación solo estaba iluminada por la luz dorada de la tarde, que atravesaba las cortinas y creaba suaves diseños sobre el suelo de mármol. Ximena estaba terminando de colocar los cojines cuando escuchó los pasos ligeros de Emiliano. Sostenía en sus manos la pequeña caja de madera con las nuevas zapatillas y la entrada. Los ojos ocultos tras las gafas de sol brillaban con expectación. «Ximena, mi padre me lo dejó. Quiere bailar conmigo». Ella sonrió, bajándose a su nivel. «Sí, quieres, mi niño. Y tú le vas a enseñar a bailar desde el corazón». Más tarde, Arturo apareció en lo alto de las escaleras, vacilante. Estaba sin chaqueta, con las mangas dobladas, como si eso pudiera hacerle menos rígido. Su corazón latía rápido, no por esfuerzo físico, sino por miedo. Miedo a no saber cómo ser padre, a parecer ridículo, a no merecer ese momento. Ximena sonaba en la antigua radio. Una suave melodía de guitarras y violines llenaba la habitación. Emiliano extendió la mano, confiado, con una frase que rompió todas las barreras. «¿Volamos, papá?» Arturo miró a Ximena, que simplemente asintió. Dio unos pasos temblorosos hacia su hijo y le sostuvo la pequeña mano con suavidad. La primera pasada fue insegura.
No sabía conducir, pero Emiliano, con pies ligeros y alma suelta, lideraba con una sonrisa. Ximena se acercó por detrás y con las manos ajustó la postura de Arturo. Suelta tus hombros, respirar, sentir su ritmo. Los tres, allí, en el centro de la sala, formaban una escena que nunca sería olvidada. El hombre que antes se quedaba paralizado dentro, ahora se giró, aunque torpemente, con su hijo en brazos. Emiliano se rió. «Más rápido, papá. Somos viento». Arturo se rió con él. Por primera vez en 2 años, tocó a su hijo con ternura, sin miedo, sin duda, solo amor. Cuando terminó la canción, Emiliano apoyó la cabeza en su pecho y preguntó, «¿Ahora somos una familia?» Ximena retrocedió unos pasos, en silencio. Sentía que ese momento no era suyo, pero también sabía que, de alguna manera, ella formaba parte de él. Cuando se giró para salir de la habitación, escuchó los pasos de Arturo detrás de ella. «Me devolviste a mi hijo». Ximena no lloró. Ella simplemente le miró profundamente a los ojos y respondió con voz suave, «Siempre ha sido tuyo». Solo quedaba verlo con el corazón. Y allí, por un segundo, el tiempo se detuvo. Porque hay una especie de encuentro que no se hace con palabras ni con presencia, sino con la verdad. Y cuando esa verdad emerge, no hay silencio que dure. Pensó en todo lo que había vivido hasta ahora. En noches sin dormir, en días de invisibilidad, a puerta cerrada. Y el chico que ahora sonreía. A veces, todo lo que una mujer humilde desea es que alguien vea la belleza de tu forma de hablar, que ven el valor oculto detrás del cansancio, que alguien diga, has cambiado algo, si alguna vez lo has sentido, que nadie vio tu esfuerzo, tu lucha silenciosa, tu coraje silencioso. Comenta aquí. Él dice, lo entiendo, ya he pasado por esto, me conmovió, es verdad, porque esta historia también es tuyo. Pero lo que nadie esperaba era que, en ese mismo momento, una figura estuviera observando todo desde el balcón de arriba. Sus ojos, fríos y calculadores, no lloraron, planearon. ¿Y qué haría después? Pondría todo en riesgo. ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué su regreso sacaría a la luz el mayor secreto de todos? La puerta principal de la mansión se abrió con un discreto chirrido. Carlos Montalvo apareció con su habitual traje bien cortado, zapatos demasiado pulidos para una tarde y esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Renata Alcázar iba justo detrás, alta, postura impecable, perfume caro y una mirada que examinaba todo en silencio. Arturo los recibió en la sala sin entusiasmo. Carlos insistió en que conocieras la casa, y Emiliano le dijo a Renata, intentando sonar neutral. Pero Carlos fue directo. Renata no es solo una mujer de negocios. Ella entiende las familias, sabe ser discreta y está dispuesta a ayudar. Arturo le lanzó una mirada incómoda, pero no respondió. Renata sonrió, extendiendo la mano con elegancia. En la cocina, Ximena observaba desde la distancia. Reconocía al tipo de mujeres que sabían vestirse, cómo posicionarse, pero que llevaban algo más peligroso en sus ojos: ambición fría. Al día siguiente, Carlos volvió solo. Llevaba un maletín marrón bajo el brazo. Se sentó en la oficina y la abrió sin ceremonias. «No sabes con quién estás tratando, Arturo. Investigué». Colocó en la mesa recortes, pruebas de atrasos de alquiler, registros de impago. Casi la desalojan 2 veces. Tiene una hermana enferma que depende de ella y trabaja en 2 empleos. Todo esto suena noble, hasta que recuerdes que la gente desesperada hará cualquier cosa. Arturo recogió los papeles con la mano temblorosa. Carlos se recostó en su silla y susurró. Mujeres como esta siempre tienen un plan. A veces, el plan es el niño. Arturo no respondió, pero sus ojos volvieron a estar pesados. La semilla de la duda había sido sembrada. A la tarde siguiente, Renata apareció con flores para Emiliano. Decía que le encantaban los niños.
Le preguntó si tocaba algún instrumento. Elogió la decoración de la habitación, se reía de viejos chistes. Jimena observaba todo desde la puerta, con la tela aún en las manos. Había algo sobreensayado en cada uno de sus gestos. Cuando Renata la vio, sonrió falsamente. «Debes de ser el Amanda, ¿verdad?» Jimena simplemente asintió, aunque sabía que no era olvido, sino desprecio disfrazado de cortesía. Al final del día, Renata se fue, pero dejó el perfume y una sombra. En el jardín, esa misma noche, Jimena salía a vaciar el cubo de agua cuando escuchó una voz amortiguada. Se detuvo junto al muro de piedra y escuchó. Era Carlos. «Sí, todo ya está bien. Arturo cederá. Renata entra y toma el control. Después, vamos eliminando todo poco a poco. El niño ve a un internado. La mujer desaparece». Silencio. Luego una risa corta. «Por supuesto que no puedes saberlo. Crees que eliges». Jimena permaneció inmóvil. El viento soplaba suavemente, pero sentía la piel de arriba. El plan era mucho más cruel de lo que pensaba. Cuando Carlos colgó, ella se escondió detrás del árbol, temblando. Apuntó el número de teléfono en la esquina de un papel que llevaba en el delantal. Necesitaba entender qué estaba pasando, pero una cosa era segura: no podía confiar en nadie. La cuestión ahora no era si había una conspiración, sino hasta dónde llegaría, y quién más estaba involucrado en ese juego sucio que amenazaba con destruir todo lo que acababa de reconstruir. El viento de esa mañana traía un amargo olor a flores cortadas. Jimena limpió la misma superficie por tercera vez, sin darse cuenta. Tenía los ojos abiertos, pero su mente estaba lejos. Arturo apenas miró en su dirección cuando se marchó. Sin buenos días, sin sonrisa, sin señales de que esa conexión sincera que habían construido bailando con Emiliano siguiera existiendo. Algo había cambiado, algo pesado, y lo sentía en el aire, como si la casa volviera a ser esa vieja mansión de silencios, donde ella solo era un uniforme. Al anochecer, Jimena subió a la capilla del segundo piso. Allí, una pequeña imagen de Nuestra Señora de Guadalupe siempre la recibía en los días de sombra. Encendió una vela con manos temblorosas. «Muéstrame lo que no estoy viendo. Dame sabiduría, mi Madre Celestial. Me protege de quienes sonríen con veneno». Su rostro cansado brillaba a la luz de la llama. Una lágrima fluyó sin alboroto. Cuando bajó, encontró a Emiliano sentado en el suelo del salón, dibujando en braille con los dedos sobre un papel grueso. Olió su perfume y levantó la cara. «Amanda, ¿vas a irte otra vez?». Le dolía el corazón. «No, mi niño, pero intento entender por qué todo volvió a enfriarse». En ese momento, decidió que no iba a esperar a que las respuestas cayeran del cielo. La noche siguiente, fingiendo salir a la feria, Jimena fue directamente al barrio de Condesa. Llevaba un vestido sencillo, el pelo recogido en un moño apresurado, gafas de sol baratas. La información había llegado a través de un empleado de la panadería de la esquina. Renata siempre se encontraba con Carlos los miércoles, en la misma cafetería de la esquina. Se sentó 2 mesas detrás, fingiendo mirar un viejo cuaderno. Cuando Carlos llegó, besó la mano de Renata íntimamente. Hablaban en voz baja, pero reían en los momentos justos. Grabó todo con la cámara de su viejo móvil, acercando discretamente el objetivo. Uno de los camareros pareció notarlo, pero ella se levantó antes de que sospecharan. Horas después, sola en su habitación, analizó las fotos. Le temblaban las manos. No sabía exactamente qué significaban esas reuniones, pero su intuición gritaba que todo estaba conectado. El distanciamiento de Arturo, los documentos, la mirada falsa de Renata. Al mismo tiempo, el silencio entre ella y Arturo se ensanchó como un abismo. Evitaba quedarse en la misma habitación, respondía poco, mantenía la cara cerrada. La sonrisa que Emiliano volvió parecía haber desaparecido otra vez. En una tarde lluviosa,
Carlos regresó a la mansión. Arturo le recibió en la oficina, donde abrió un nuevo maletín. Estos son los recibos de los préstamos que pidió en el momento de la enfermedad de su madre. Y aquí, registros del Hospital Público de Iztapalapa. Ella solicitó una prestación de ayuda. Afirmaba estar sola, sin una red de apoyo. Unos meses después, ya trabajaba en casas de lujo. ¿Casualidad? Arturo guardó silencio. Puede llevarse bien con Emiliano, sí. ¿Pero eso es todo lo que quiere? El veneno se vertió con precisión. Carlos sabía sembrar dudas como nadie. Al salir de la oficina, Carlos se cruzó con Jimena en el pasillo. Sonrió como si ofreciera flores envenenadas. «Buenas tardes, señorita». No respondió. Sintió que el estómago se le revolvía. No pude demostrar lo que estaba tramando todavía. Pero ya no había duda de que ella estaba en el centro de una trampa. Más tarde, Jimena estaba sentada al borde de la cama de Emiliano, peinándole el pelo. «¿Puedo contarte un secreto?», preguntó. Sonrió. «Siempre. Lo siento cuando te pones triste, incluso cuando finges que no lo estás». Detuvo el movimiento, entrelazando los dedos en los mechones castaños. «¿Estás triste ahora, Amanda?». Su nombre, el que él creó con tanto cariño, dolió como un abrazo. Respiró hondo. «Solo estoy pensando mucho. A veces nos pesa la cabeza, ¿verdad?». Emiliano asintió seriamente. «Pero aún así, sigues siendo la parte más feliz de la casa». Esas palabras se quedaron en ella como una oración. «Si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, me ayudará a seguir adelante. Dale like y suscríbete al canal. Marca más diferencia de la que crees. Porque a veces todo lo que una mujer necesita es ser escuchada. Aunque sea por un segundo, aunque sea en silencio». Pero mientras Jimena intentaba entender las señales, Arturo volvió a hojear el expediente en la oficina. Sus ojos se detuvieron en un detalle casi imperceptible. Un sello borroso, una fecha cambiada, algo que no coincidía. Por un breve momento, sintió que el estómago se le congelaba. ¿Y si Carlos estaba mintiendo? ¿Y si toda esa historia fuera una trampa? Armado para él, ¿qué descubriría Arturo al enfrentarse a las piezas de este rompecabezas torcido? ¿Y qué harías si te dieras cuenta de que te están usando desde el principio? El amanecer parecía más oscuro esa noche, como si el cielo se hubiera quedado en silencio junto con Jimena. Sentada al borde de la cama, miraba el móvil de Emiliano, con las manos temblorosas y la respiración entrecortada. No era miedo, era decisión. Algo dentro de ella decía que la verdad estaba en el aire, difundida por las palabras que solo los poderosos podían decir sin ser escuchados. Con cuidado, instaló una grabadora sencilla en el móvil del chico, configurándolo para grabar cada vez que él estaba en la habitación. Emiliano, como siempre, confiaba en ella con los ojos cerrados. Literal y en el sentido más profundo. «Es solo un juego nuevo, ¿vale?», dijo con cariño, y él asintió, sonriendo. 2 días después, Carlos y Renata regresaron a la mansión para una cena discreta con Arturo. Estaban en la cima de la confianza, seguros de que sus planes estaban seguros. Durante el brindis, Renata alzó su copa y dijo, con la ligereza de quien sirve veneno en bandeja de plata: «Con un niño ciego cerca no hay negocio ni libertad. Tenemos que arreglar esto antes de la boda». Carlos rió suavemente. «Ya he entregado los papeles. Un internado en Monterrey, especializado en casos como el suyo. Será mejor para todos, incluido Arturo, que necesita empezar de nuevo». Nadie se fijó en el pequeño móvil que descansaba en la esquina de la estantería, grabando cada sílaba como si fuera una frase. Horas después, en la pequeña habitación trasera, Jimena escuchaba todo con sus auriculares. Las lágrimas fluyeron en silencio. No por sorpresa, porque su corazón ya lo sabía, sino por dolor. Doloroso al ver que el chico al que amaba como a un hijo estaba siendo tratado como un obstáculo. Me duele darse cuenta de que Arturo todavía no podía ver,
y en ese instante supo que ya no podía quedarse en silencio. El silencio también era una forma de omisión. A la mañana siguiente, Arturo bajaba las escaleras con la camisa aún medio abierta, el rostro cansado y los pensamientos sumidos en confusión. Encontró a Jimena de pie, al pie de las escaleras, sosteniendo su móvil como si sostuviera una cruz. «Tenemos que hablar», frunció el ceño. «Ahora no, llego tarde», pero no se movió. «Es ahora o nunca». Sin esperar autorización, reprodujo la grabación. La voz de Carlos, clara como el día, hablaba de Emiliano como si fuera un mueble viejo. Renata terminó con frases agudas, frías y sucias. Arturo palideció. «¿Qué es esto?». Ella respondió con firmeza. «Eso es lo que te negaste a ver desde el principio». Pero en lugar de reconocer su error, Arturo se retiró como alguien que recibe un golpe. «Tú lo montaste todo. Escucha instalada. Se infiltró en mi casa». Su ira parecía ciega. «Tú lo has montado todo para venir aquí y hacer de santo». El grito resonó. Ximena no se encogió. El tiempo de inclinar la cabeza había terminado. «¿Y tu corazón? ¿Quién lo preparó para que nunca lo viera? ¿Quién programó su alma para que solo viera quién tiene dinero, nombre o estatus? Solo entré en esta casa porque un niño necesitaba agua y cariño. Pero tú nunca has salido de tu prisión de orgullo». Arturo se quedó sin palabras, pero no cedió. Le dijo que se fuera inmediatamente. La casa pareció temblar. Emiliano, desde lo alto de las escaleras, escuchaba cada palabra. Bajó corriendo las escaleras, tropezando con los escalones. «No, no, no, papá, no hagas eso. Es todo lo que tenemos». Pero Arturo, perdido entre el orgullo y el miedo a admitir que había sido manipulado, guardó silencio. Jimena tomó la bolsa con calma, se puso el abrigo y miró al chico. Se arrodilló ante él, le tomó las manos y susurró. «Eres la luz que temen encendecer. Sigue bailando, incluso en la oscuridad». Emiliano lloró tanto que apenas podía respirar. Arturo se alejó. Ximena entró con paso firme, llevando solo su uniforme sucio, su móvil con las pruebas y la dignidad intacta. A veces las personas más fuertes son las que se van con la cabeza en alto, incluso cuando todo dentro de ellos grita que se queden. Y si alguna vez has tenido que despedirte sin merecer marcharte, debes saber que esta historia te seguirá abrazando más en el futuro, porque no todo lo que se rompe es pérdida. A veces es simplemente la vida empujando la verdad al centro de la habitación. Pero lo que Jimena aún no sabía es solo que alguien más había escuchado esa grabación, y esta persona tenía el poder de darle la vuelta a todo. ¿Quién era? ¿Y qué haría con esta verdad en sus manos? El amanecer en Iztapalapa tenía un olor diferente. Era el olor a resistencia, del maíz asándose en los callejones, de las calles lavadas por las damas con delantales floreados, de las radios encendidas a bajo volumen y de las ventanas que nunca dormían del todo. Ximena caminaba por las aceras con pasos cansados pero decididos. Llevaba en la mano un sobre con la memoria USB que podía cambiarlo todo. Al doblar la esquina de la calle La Soledad, vio la fachada de la emisora de radio comunitaria, donde don Rogelio, un viejo amigo de su madre, mantenía viva la costumbre de dar voz a quienes nadie escuchaba. Lo recibió como alguien que reconoce una sangre antigua. «¿Tienes los audios?». Ella asintió. En unos minutos estaban sentados frente a una vieja mesa de madera, con auriculares en los oídos y un silencio concentrado. Rogelio, con los ojos llorosos, escuchó la crueldad que decían Carlos y Renata como si escucharan un crimen. «Esto vale más que el oro, Ximenita, pero debe usarse con precisión quirúrgica, porque cuando sale la verdad, el poder corre para protegerse». Respiró hondo. «Solo quiero proteger a Emiliano». Entregó la memoria USB con la grabación aislada, en audio limpio. «Guárdalo como si fuera tu corazón». Y así fue. En el bolsillo de su delantal, junto al antiguo retrato de su madre.
Mientras tanto, en la mansión de Polanco, la ausencia de Jimena se fue formando. Ya no era un silencio, era un vacío. Emiliano se negó a comer. Durmió abrazado al cojín que ella usaba en el sofá. Lloró suavemente, casi sin sonido. Arturo observaba el declive de su hijo con el alma paralizada. Todo lo que decía Carlos ahora sonaba lejano, incoherente, sucio. Intentó fingir que no pasaba nada, pero no pudo escapar de la mirada apagada de Emiliano. Una mirada que gritaba por todo lo que desaparecía. Uno de esos días, mientras recogía los juguetes de su hijo esparcidos por la habitación, Arturo encontró un papel arrugado en el fondo de una caja. Era la nota de Jimena, la letra sencilla, la letra de alguien que aprendió escribiendo con esfuerzo. Decían: «Seguid bailando, incluso cuando la música se detenga». Fue como si el mundo se detuviera por un segundo. El dolor llegó como un puñetazo. Se sentó en el suelo, papel en mano, y entendió. Jimena nunca quiso nada más que amor, respeto y paz. Ella no lo organizó. Ella se encargó de ello, suyos, del hijo, de la casa, y él la había echado como alguien que tira una flor solo porque nació entre piedras. Se levantó decidido. Sabía dónde encontrarla. Al mismo tiempo, Jimena estaba en la ventana de la sencilla casa donde ahora vivía con una tía. Llevaba el viejo jersey de lana que su madre usaba en los días fríos. Ojos perdidos en las luces lejanas de la ciudad. El sonido de un coche viejo deteniéndose en la calle llamó su atención. Arturo salió, levantó la vista y la vio. No había orgullo, no había exigencia, solo súplica. «Jimena, ayúdame a proteger a nuestro hijo». Descendió con pasos lentos pero firmes. Se detuvo frente a él y no dijo nada. Solo le miró a los ojos. Arturo tembló. Cometí un error. Cometí muchos errores. Pero Emiliano no come, no duerme y no sé qué más hacer. Puso el pendrive en su pecho. La verdad está aquí. Pero antes de que la uses, tienes que decidir de qué lado quieres estar, con los que sufren o con quienes sanan. Porque cada historia tiene un momento exacto en el que el orgullo se arrodilla y el corazón aprende a escuchar. Y quienes se queden hasta el final entenderán que a veces solo el amor tiene la fuerza para darle la vuelta a la situación, incluso cuando todo parece perdido. Pero ¿está Arturo preparado para enfrentarse a los enemigos que él mismo dejó entrar? ¿Y qué va a hacer Jimena con el poder que lleva en el bolsillo del delantal? La mesa estaba puesta con cuidado. El aroma de las quesadillas huitlacoche mezclándose con el ligero aroma del vino mexicano que Arturo servía en copas de cristal. Las velas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de la habitación, creando una atmósfera elegante y tensa a la vez. Jimena se sentó discretamente junto a Emiliano, que parecía emocionado, sin saber exactamente qué plan habían ideado. Arturo, con un traje oscuro, fingió preocupación y gesticuló de forma natural, invitando a Carlos y Renata a esa cena con anuncios importantes. Cuando sirvieron los platos, Jimena fingió una expresión de tristeza, como si fuera a salir de casa, estrechando suavemente la mano del chico bajo la mesa. El gesto era pequeño, pero cargaba de cariño y estrategia. Carlos y Renata, confiados en que por fin se retiraría al intruso, se relajaron. Ahora que el intruso se ha ido, el chico puede ir a ese internado en Monterrey, dijo Renata, con una sonrisa satisfecha, sosteniendo la copa como brindando por la victoria. Carlos añadió, casi presumiendo, y los poderes notariales ya están listos. Después de la boda, nadie se interpondrá. Arturo se mantuvo tranquilo, pero sus ojos atentos registraban cada palabra, cada gesto, cada risa contenida. Discretamente, pulsó un pequeño botón en el micrófono escondido junto a la mesa. La grabación grababa todo, con suficiente claridad para exponer cada vil plan. Luego se inclinó ligeramente y preguntó con voz firme, pero con un toque de ironía:
¿Y si te digo que todo lo has planeado tú? Un silencio quedó suspendido antes de que Carlos estallara en carcajadas, tan seguro que parecía inmune. Nunca lo probarías. Y aunque lo hiciera, ¿quién creería a una señora de la limpieza? El comentario cayó sobre la mesa como una provocación, pero Arturo simplemente mantuvo la mirada fija, sintiendo cómo la tensión aumentaba. Ximena respiró hondo, sintiendo la adrenalina recorrer sus venas. Cada detalle de la cena estaba calibrado: la luz, el vino, las risas, la confianza de los villanos y la silenciosa realización de que, ahora, cada palabra pronunciada se usaría en su contra. Emiliano, ajeno a la complejidad del juego para adultos, jugaba con la cuchara de postre, pero sus ojos brillaban de anticipación, intuyendo que algo grande estaba a punto de suceder. Ximena, escondiendo el micrófono bajo su delantal, pensó en el valor que se necesitaba para enfrentar tanta injusticia, recordando cada momento en que fue juzgada e invisible. Sentía el peso de la responsabilidad, pero también la fuerza de la verdad en sus manos. Arturo, con la postura de quien sostiene las riendas del destino, mantuvo una sonrisa contenida, consciente de que en cualquier momento la trampa podría cerrarse y los villanos se rebelarían por completo. Renata, aún confiada, comenzó a detallar planes futuros, mencionando contratos y alianzas, y Carlos añadió estrategias con un aire de superioridad que rozaba la arrogancia. Cada frase, cada gesto, cada risa era registrada y analizada por Ximena y Arturo, mientras el plan, cuidadosamente elaborado, parecía desarrollarse a la perfección. La tensión en el aire era palpable. Cada segundo se hacía largo y al mismo tiempo parecía volar. Las velas temblaban ligeramente con la brisa que entraba por las ventanas abiertas, como si la propia habitación percibiera el momento decisivo. Y entonces, entre el bullicio de los platos y el tintinear de las copas, Arturo hizo un movimiento discreto para activar la grabación principal, capturando la esencia de la conspiración sin que Carlos y Renata sospecharan nada. El silencio que siguió a la última risa fue más elocuente que cualquier grito. Un aire pesado colgaba en la sala, presagiando que cada palabra pronunciada tendría consecuencias irremediables. Ximena observaba, sintiendo su corazón latir con la expectativa de lo que estaba por venir. Sabía que cada segundo era crucial, que cada gesto podía revelar el verdadero carácter de los villanos, y que por fin la justicia, aunque silenciosa, estaba a punto de servirse en la mesa de esa mansión, entre el aroma de las quesadillas y el brillo del vino mexicano. ¿Qué harían Carlos y Renata cuando descubrieran que se habían entregado a la prueba de sus propios crímenes? Y Emiliano, inocente y sonriente, se daría cuenta de que el mundo de los adultos guardaba secretos capaces de transformar su vida para siempre. Ximena entró en silencio por la puerta lateral de la radio comunitaria, con la grabadora firmemente en la mano, el corazón acelerado por el peso del momento. Cada paso resonaba en el estrecho pasillo, pero no dudó. Llegó a la sala principal, donde el cuaderno esperaba conectado a la pequeña mesa de transmisión. Respiró hondo, recordando a Emiliano, Arturo, todas las injusticias que había sufrido y presenciado. Sí, la señora de la limpieza lo oyó todo, y México también escuchará. La frase salió casi como un susurro, pero llevaba la fuerza de años de silencio roto. Conectó la memoria USB, hizo clic en la opción de transmisión en directo y los audios empezaron a difundirse simultáneamente por las olas de la radio comunitaria y las redes sociales. El sonido de las voces de Carlos y Renata, planeando la manipulación del chico y la toma de la mansión, llenó la habitación con una claridad casi dolorosa. Miles de oyentes reaccionaron al instante, enviando mensajes, compartiendo y comentando. «Esto es repugnante. No puedo creer que alguien haya planeado esto contra un niño». Las pantallas parpadeaban con indignación y empatía.
Mientras los comentarios se multiplicaban, Renata intentó acercarse al cuaderno, extendiendo la mano para apagar el dispositivo, pero Carlos la rodeó con un gesto brusco, intentando intimidar a Jimena. Se mantuvo firme, sintiendo cómo el aire vibraba con la fuerza de cada testigo invisible que se unía a ella. Fue entonces cuando Arturo intervino, apareciendo detrás de los villanos. Su voz era firme, llena de autoridad, pero también de emoción. «Tocarla es tocar a mi hijo». Carlos dio un paso atrás, sorprendido, mientras Renata permanecía paralizada, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. Emiliano apareció en la habitación, con un auricular en la mano, el corazón latiendo rápido, pero con una sonrisa confiada. «Todos están escuchando. Ahora saben quién eres», dijo, y la fuerza de esa frase pareció resonar no solo en la habitación, sino en cada casa que siguió a la emisión. Jimena sintió que las lágrimas fluían, no de miedo, sino de alivio y justicia. Cada segundo del audio público era un golpe contra la fría frialdad calculadora de Carlos y Renata. Observó la transformación de las expresiones de los villanos, sus rostros de sorpresa, la desesperación apoderándose de ella. La indignación colectiva creció, y cada mensaje enviado a través de las redes sociales se convirtió en una cuerda invisible que tiraba de quienes eran responsables de lo que merecían. Arturo sujetó la mano de Emiliano con fuerza, protegiéndole del impacto directo, pero también compartiendo en silencio la victoria de Jimena, el valor que le había costado tanto reconocer. Pronto, las sirenas resonaron por las calles de Polanco. La policía, rápidamente alterada por los informes y el escándalo popular, llegó a la puerta de la mansión. Los agentes entraron con pasos firmes, determinando que los dos villanos debían ser investigados por malversación e intento de abuso a la propiedad. Carlos intentó discutir, pero nadie parecía escuchar. Gritó Renata, pero su voz se perdió en la autoridad de las sirenas y en la fuerza de la verdad que Jimena había puesto en el aire. Emiliano, aún aferrado a su auricular, suspiró aliviado, observando cómo quienes amenazaban su felicidad finalmente se enfrentaban al peso de sus actos. En el pasillo de la radio, Jimena respiró hondo, sintiendo cómo cada fibra de su cuerpo se relajaba por primera vez en semanas. Cada comentario, cada reacción, cada testimonio público era un reconocimiento silencioso de su valor, su dignidad y la fuerza que siempre había llevado oculta bajo su sencillo uniforme de limpieza. Arturo, a su lado, le sujetaba la mano con firmeza pero ternura. Emiliano sonrió, sabiendo que la justicia no era solo una palabra, sino una acción viviente que acababa de cambiar sus vidas. Todo México, al escuchar la grabación, presenció en tiempo real la caída de dos adultos que creían estar por encima de las reglas del corazón y la ley. Y mientras la policía sacaba a Carlos y Renata fuera de la mansión, Jimena miró a Emiliano y dijo: «El baile que empezamos no ha terminado, mi niño. Ahora solo es alegría». El chico le tomó la mano, sintiendo que cada paso dado hasta ahora había valido la pena, que el valor y la verdad siempre encuentran la manera de prevalecer. Arturo cerró los ojos un momento, asimilando la magnitud de lo ocurrido. La justicia finalmente se había hecho visible, no por la riqueza o el poder, sino por la honestidad y el valor de una mujer que nunca había dejado de luchar por lo correcto. Pero en el fondo, Jimena sabía que esta victoria era solo el comienzo de una nueva etapa. La exposición pública trajo justicia, sí, pero también planteó nuevas preguntas. ¿Cómo reconstruir la confianza en un mundo que tan a menudo ignora lo invisible? ¿Cómo proteger a Emiliano de futuros enemigos que podrían surgir más silenciosos y astutos? Y sobre todo, ¿cómo mantener intacta su integridad y coraje, incluso ante amenazas mayores de las que podía imaginar? La noche caía sobre Polanco, y las
Luces de la ciudad se reflejaban en las calles mojadas por la lluvia que había caído antes, como si la propia Ciudad de México celebrara ese giro. Jimena, Arturo y Emiliano, juntos, sabían que la batalla por la verdad había ganado esa ronda, pero el eco de lo que estaba por venir susurraba entre las paredes de la mansión y los micrófonos de las radios comunitarias, recordándoles que la historia aún guardaba sorpresas, secretos y decisiones que podían cambiarlo todo de nuevo. La justicia empezó a manifestarse de formas que Ximena nunca había imaginado. Carlos y Renata, antes confiados en su manipulación, ahora se enfrentaban a un caso criminal que exponía cada detalle de sus oscuras ambiciones. Las empresas que gestionaban sufrieron pérdidas significativas en contratos públicos y la reputación construida durante años se desmoronó en cuestión de semanas. La prensa no tardó en informar sobre la historia. Circulaban fotos de Jimena con Arturo, ya no como una simple limpiadora, sino como la mujer que había revelado la verdad y protegido a una niña inocente. Arturo, consciente del error que había cometido, se acercó al micrófono con la voz firme y llena de emoción. Ximena, quiero que todos sepan que cometí un error y que mereces todo el reconocimiento y respeto que te has ganado. Sin embargo, Jimena rechazó las entrevistas. Su postura era de humildad y firmeza. Hice lo que haría cualquier madre de corazón, dijo, con los ojos brillando, pero sin perder la serenidad que siempre la ha caracterizado. El juez, atento a las pruebas grabadas y a la exposición pública, concedió una orden de alejamiento contra los villanos, asegurando que cualquier contacto futuro estuviera legalmente prohibido. Arturo, consciente de que necesitaba reparar no solo el daño emocional causado a Jimena, sino también el reconocimiento que siempre le había faltado, hizo una propuesta formal. Ahora serás el coordinador del proyecto social de la empresa. Jimena dudó, consciente de que este papel significaba responsabilidad, exposición y desafíos que iban más allá de lo que ya había enfrentado. Pero Arturo, con la sinceridad estampada en el rostro, insistió. Es tu misión, Jimena. Transformarás vidas como transformaste la de Emiliano. Reflexionó un momento y finalmente aceptó, imponiendo su única condición. Quiero empezar por Iztapalapa. Las madres que cuidan únicamente a niños con discapacidad necesitan apoyo. Si es para cambiar vidas, que empiece donde la lucha es más difícil. La aceptación marcó no solo el inicio de su reparación social, sino también el reconocimiento oficial de su dignidad, su valor y su capacidad de liderazgo. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá contando ayudemos a otro corazón a respirar. Disfruta de este vídeo y suscríbete, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesiten. Pero incluso con la justicia consolidada, una pregunta seguía flotando en el aire. ¿Podrían Carlos y Renata simplemente aceptar su derrota? ¿O estaban tramando silenciosamente un nuevo intento de recuperar el control y la influencia que habían perdido? La mansión en Polanco parecía finalmente respirar. El sonido de la ciudad llegaba a lo lejos, amortiguado por los altos muros y el jardín que Ximena empezaba a conocer con la familiaridad que solo el tiempo de convivencia podía traer. Arturo había reorganizado su rutina. Días más cortos en la oficina, menos reuniones estratégicas y por primera vez en años, tiempo de calidad con Emiliano. La presencia constante de la señora de la limpieza ya no era solo un servicio, sino un vínculo de confianza y cuidado que llenaba la casa de calidez humana. Jimena se había instalado en el ala de invitados, pero ya no se sentía extraña. La sencillez del espacio contrastaba con la opulencia del resto de la mansión, y sabía que allí encontraría la paz que tantos años de invisibilidad le habían negado. Emiliano, con las gafas de sol aún bien puestas en la cara, se acercó con una propuesta que dibujó una sonrisa en el corazón de Jimena.
¿Podemos dormir todos juntos en el salón solo hoy? La inocencia y sinceridad de la petición derritieron cualquier formalidad, y Arturo, aún reacio a soltar por completo el miedo a perder el control, finalmente cedió. Extendieron una manta vieja en el suelo, vieja pero acogedora, y se sentaron uno al lado del otro, escuchando la música que Jimena había usado el primer día para hacerle sonreír. Cada nota parecía llevar recuerdos, cada paso imaginario de baile resonaba en las paredes silenciosas. Emiliano miró a los adultos con la confianza que solo puede tener un niño querido y preguntó, ¿ahora somos una familia? Arturo suspiró, liberando el peso de los últimos años en una sola palabra. Sí. Pero Jimena, con la dulzura que siempre ocultaba tras la fuerza, le miró a los ojos y dijo, «Solo tienes que prometerme una cosa». Arturo frunció el ceño, curioso, y respondió en voz baja, «¿Qué?». Le tomó la mano firmemente y continuó, «Que nunca dejarás que el miedo te impida volver a amar». La frase cayó en el silencio de la sala como una promesa y por un instante solo se oyó el latido de corazones. La vida les había presentado decisiones difíciles, traiciones, injusticias y manipulaciones, pero ahora, en el sencillo suelo del salón, con la manta que llevaba recuerdos de lucha y ternura, cada uno entendía que la familia no se mide por sangre, sino por el valor de permanecer unidos. Emiliano sonrió, sintiendo que por fin podía vivir sin miedo, y Arturo sintió una libertad que nunca había imaginado, dándose cuenta de que la verdadera riqueza estaba en la presencia, el contacto y la risa de su hijo. Jimena, observando a los dos, sintió una oleada de protección y esperanza, consciente de que era la victoria más sincera de todas. Pero mientras los tres permanecían abrazados, una sutil duda se coló. ¿Estaría el mundo exterior, lleno de personas que no conocían límites de codicia y crueldad, para respetar la paz conquistada, o surgirían nuevas sombras para poner a prueba la fuerza de esta familia elegida? El sol de la tarde iluminaba Iztapalapa con una calidez suave, reflejándose en las coloridas paredes de la antigua casa de la madre de Jimena. Había transformado cada habitación en un espacio de esperanza. El suelo pulido, las ventanas abiertas dejando entrar la brisa y el sonido lejano del mercado mezclándose con las notas de guitarra y teclado que resonaban por la sala. Corazón que baila. El centro terapéutico de danza se había convertido en un refugio y celebración para niños con discapacidades visuales y auditivas. Jimena observó a Emiliano guiar a una niña ciega por los pasos de una coreografía sencilla, sus manos guiando suavemente cada movimiento, mientras ella misma caminaba entre los niños, ajustando una postura, ofreciendo un ánimo silencioso pero firme. Cada sonrisa, cada risa, era prueba de que la danza superaba barreras físicas, tocando directamente el corazón. La danza está en el corazón, no en los ojos, dijo Jimena, repitiendo la frase que se había convertido en un mantra dentro del centro. Arturo, sentado en una esquina con los documentos del proyecto sobre la mesa, observaba con orgullo, dándose cuenta de que la inversión que había hecho no se limitaba a recursos financieros, sino que se había transformado en una auténtica transformación social. Familias de barrios lejanos venían a visitar, conmovidas por la dedicación de Jimena y la alegría de los niños. Madres, abuelas, incluso otras limpiadoras que conocían las dificultades de la vida, se unieron a la clase, bailando, riendo, sintiéndose parte de algo más grande. Cada paso coreografiado llevaba recuerdos de lucha, superación y afecto. Cada pirueta simbolizaba la libertad conquistada. El sonido de la música llenó el espacio, uniendo diferentes generaciones y realidades en un solo compás.
Los niños, muchos por primera vez lejos de casa sin miedo, se movían como si realmente volaran, cada gesto libre de limitaciones, abrazando la pura alegría que Ximena enseñaba. Sintió que el peso de las responsabilidades desaparecía por un momento, reemplazado por la ligereza de ver vidas transformadas. Y al pasar la tarde al anochecer, las luces del centro iluminaron rostros de esperanza, recordándonos que el valor y la empatía de una señora invisible de la limpieza podían cambiar no solo un hogar, sino toda una comunidad. Pero, en el silencio que se instalaba al final de cada sesión, Ximena sabía que aún surgirían desafíos mayores. Cómo mantener la seguridad de los niños, enfrentarse a las burocracias y la resistencia y proteger lo que habían construido con tanto cuidado. La pregunta quedó suspendida en el aire, insinuando que el futuro guardaría sorpresas y pruebas aún más profundas de valor. La noche cayó sobre Ciudad de México con un silencio suave que parecía abrazar la mansión y el centro de baile. Ximena, exhausta pero radiante, había dormido a Emiliano, escuchando sus pasos ligeros subir al dormitorio. El chico se acurrucó con la manta, sosteniendo la vieja nota, aún con palabras de ánimo. «Sigue bailando, incluso cuando la música pare». Suspiró, con el corazón cálido, pero también consciente de todo el camino que había recorrido. Desde las frías escaleras de la mansión de Polanco hasta los colores vibrantes de Iztapalapa. Arturo entró en silencio, con la mano extendida con una pequeña caja de terciopelo. Su mirada era seria, pero llena de ternura. «Ximena, no es por el pasado, es para lo que hemos construido ahora», dijo, con la voz quebrada por un momento. Ella le miró con los ojos llorosos, sintiendo la profundidad de esa propuesta. Con una sonrisa tímida aceptó el anillo, símbolo de amor, confianza y decisiones tomadas desde el corazón. Unos días después, en una mañana soleada, la capilla de la Basílica de Guadalupe se llenó de música suave y murmullos de emoción. Los niños del centro Corazón que Baila estaban presentes, mirando con admiración a la mujer que les había enseñado alegría y al hombre que había aprendido a amar con el corazón abierto. Ximena caminó por el pasillo, vestida con un vestido sencillo que brillaba bajo la luz del sol que se filtraba por las vidrieras. Arturo, con la mirada fija en ella, sentía que cada obstáculo superado, cada lágrima y cada miedo finalmente se convertían en paz. Cuando el sacerdote pronunció las palabras de unión, Emiliano extendió las manos entre los dos, abrazándolos con fuerza. «Ahora somos una familia de verdad», susurró, y un silencio respetuoso llenó la capilla, solo roto por el sonido de las notas de la guitarra y la alegría contenida de todos los presentes. En la celebración que siguió, entre sonrisas, abrazos y miradas llenas de significado, Ximena tomó el micrófono y habló con voz firme y emotiva. «Entré en esta casa para limpiar el suelo, pero Dios me mostró que era para sanar corazones». Los niños aplaudieron y Arturo le tomó la mano, sintiendo cómo el peso del amor, el valor y la fe se unían en un solo instante. La música se extendió por la sala, niños bailando, adultos emocionados y Emiliano girando en brazos de su padre, con Ximena observando cada gesto, cada sonrisa. La vida había cambiado por completo. Cada batalla, cada injusticia, cada lágrima había construido una historia de amor intrépido, de coraje silencioso y de una familia elegida por el corazón. Y a medida que la noche avanzaba, iluminada por velas y faroles, Ximena sentía una paz completa, pero no sin una sutil certeza, que la felicidad lograda requeriría cuidado constante, presencia diaria y el compromiso de proteger lo más valioso. Porque, incluso después de tanta victoria, el mundo exterior seguía lleno de desafíos y pruebas de valor, y la verdadera prueba sería mantener el corazón abierto, siempre. Lo que comenzó como un gesto silencioso de bondad
cambió el destino de 3 vidas, de formas que nadie podría haber previsto. Jimena, la señora de la limpieza de Iztapalapa, ahora coordinadora del proyecto Corazón que Baila, caminaba por los coloridos pasillos del centro, ajustando suavemente la postura de una niña y sonriendo a otra que giraba con los brazos abiertos, sintiendo la música pulsar en su pecho. Cada risa resonaba como una recompensa silenciosa. Cada abrazo apretado reforzaba que el valor y la dignidad se muestran en pequeños gestos diarios. Arturo, a su vez, descubrió que la paternidad va mucho más allá del ADN. Aprender a escuchar, a abrazar sin miedo, a estar presente cuerpo y alma, se ha convertido en su misión diaria. Emiliano por fin voló. Sobre prejuicios, sobre soledad, sobre los miedos que le habían paralizado durante años, y con Jimena y Arturo a su lado, el chico aprendió que amar y ser amado no depende de las circunstancias, sino de elecciones y presencia constante. Cada noche, la música llenaba la habitación de nuevo, los 3 bailando sobre la alfombra, cada paso una celebración de la vida y de la victoria sobre la injusticia y el dolor. Esta historia es para cualquiera que alguna vez se haya sentido invisible, rechazado o silenciado, para quienes han necesitado valor para continuar, incluso cuando nadie miraba. Porque cuando suena la música adecuada, incluso el corazón más cansado aprende a bailar de nuevo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has bailado con el corazón? ¿Alguna vez has creído que la justicia puede llegar incluso cuando todo parece perdido? ¿Alguna vez te has sentido juzgado por tu sencillez o tu estatus social? Cuéntanos, tu voz importa y necesita ser escuchada. Si esta historia te ha tocado, deja tu me gusta como un abrazo que calienta y apoye este canal. Y suscríbete como invitación a volver por el próximo café y escuchar otra vida que merezca ser contada. Comenta desde qué ciudad nos sigues. Creemos juntos una comunidad de historias reales, llena de valor y esperanza. Activa la campana para no perderla cuando vuelvas a planchar el café. Y no te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.